pequeña gasa, es una gasa dividida. Okay. ¿Eh? Okay. I'm going to put this here, just like this. Lo voy a poner aquí de esta forma. And then, let me get, this is called the island dressing. This is the outer dressing. Y luego esto se llama, o esto es para vendaje de afuera, Okay. vendaje exterior. I still don't want her to take a shower yet because we haven't really been cleaning it like we should because we haven't had the gentamicin. So, let me do another dressing change before she actually takes a shower. Entonces, yo no quiero que ella aún se bañe, se vaya a bañar porque no habíamos podido usar el ungüento. Okay. Así que permíteme poder cambiarle el vendaje una vez más antes de que ella pueda bañarse. Okay. All right, so before you leave, I'm going to make this little safety thing. I'm going to make this and put tape on it. But right now, I'm going to leave it loose so I can hook her up to the machine. Ahora, antes de que se vaya, yo le voy a poner un poco de cinta adhesiva aquí para asegurarle el tubito a ponerle cinta adhesiva acá arriba, pero por ahora se lo voy a dejar así solo para poder conectarla a la máquina. Primer paso, limpiar con No, this one? No. Primer paso, luego va la crema, segundo paso, tercer paso. He wants to go ahead and do the visit because she has to be at work at 1:30, and then he has sorry. you. What, can someone just do the visit with her? Yeah, I just want to make Okay, sure. no, Run thank it you by so much. Okay. Yeah, and tell her, Do you have anything that they need to know? No, I just need her to call me so we can set up her other couple of visits so we can train her and get her out. Yeah, okay. Okay. Sorry about that. I'm sorry. Sorry. Okay. So I put this Alcavis, which is the blue, the dark blue one. Okay, es el tercer paso. Entonces le puse este Alcavis, que es el color azul más Okay. oscuro. So I opened it like this and I poured it all in there. Okay. Lo abrí así y se lo regué aquí, adentro. So I split it apart. I keep my fingers way back here and I split it apart. ¿Qué tanta cantidad se le pone ahí? Yo lo separé, pero lo dividí o lo separé con mis dedos Okay. bien retirados de ahí. And I'm going to kind of rub it. So I'm not going to twist because I'll twist that bottom off. I'm just going to kind of rub it back and forth. Y solo quiero como estregarlo Okay. hacia frente, hacia atrás un poco, The Okay. tip of her catheter is what I'm doing. The tip of her catheter. porque solo estoy limpiando la punta del catéter de ella, de esta sonda. Okay. Okay. So I'm going to wrap it up and it sits for how long? How long does this sit? in Lo soap? voy a entonces envolver aquí. ¿Por cuánto tiempo se deja aquí envuelto? 2 minutos. 2 minutes. Good. Yes. Muy bien, sí. So while this is soaking, we can talk about this medicine right here. Ahora, mientras eso se está remojando, podemos hablar sobre este medicamento aquí. Okay. So this is lactulose. This is to help her to go to the bathroom. Ahora, ese es lactulose. Eso es para ayudarla a ir al baño. Okay. Okay. So if she doesn't have a good bowel movement every day, she needs to take this every day. Si ella no puede ir al baño todos los días y poder vaciarse bien, entonces ella necesita tomarse esto todos los días. ¿Qué cantidad es? Okay. What amount? Okay, so what I can do is it's only 30 cc's. It's a medicine cup, just like the doctors give you medicine. So what I can do is find some and just give you some. Lo único que ella puede tomar es 30 cc's, o sea, es como el vasito que le da el médico. Lo que puedo hacer es encontrar algunos para Okay. que se los lleve. Okay. Now, if she's having a good bowel movement, you want to do Miralax every day. Ahora, si ella sí está pudiendo
pudiendo ir al baño a defecar y está bien, va a querer darle entonces Miralax todos los días. Sí, ella toma el Miralax todos los días. Yes, she does take Miralax every day. Good, good. Is it effective? Does she have bowel movements? ¿Y eso le ayuda? ¿Siente que puede ir al baño? Sí, tomo también otras dos pastillas que traigo aquí, ahorita se las voy a enseñar a la doctora. ¿Sí toma otras 2 pastillas, dice? Sí. Yeah, she's saying she does take Cena. 2 other pills. Oh, okay. Cena y Docusate. ¿Para qué es esto? And what is this for? Okay, so what I'm going to do is flush her just one more time, how we did last time. We put 1,000 in and we took it out and put another 1,000 in. Lo que yo voy a hacer es que le voy a estar poniendo como 1,000, como hicimos la vez pasada, que le limpia ese tubo. Ok. Y luego se lo sacamos y lo volvemos a hacer. Okay. And then Alright. and after we do this, we're gonna practice dressing changes before you leave today, and also we need to set up a date and time to start training her. Y en cualquier momento cuando hacemos esto, también quiero que practique usted el cambiarle el vendaje. Okay. Y también va a querer, antes de que se vaya, va a querer practicar el vestirla. Ok. Alright. Okay. So these are stool softeners. Sí, estos son ablandadores FC. So what I can do is send a message to Dr. Fuqua and see if he wants you to continue taking these or not. Lo que yo puedo hacer es enviarle un mensaje al doctor Soufflé a ver si él desea que usted continúe tomando esto o no. Está bien. Okay. So Fine. after touching everything, I didn't go to the ground or anything, and I'm using hand sanitizer. So how long do I rub my hands together? Ahora, después de tocar todo, yo voy a limpiarme las manos. ¿Por cuánto tiempo voy a estar yo estregándome las manos con este jabón de mano? 20 segundos. 20 seconds. Or, yes, that's right, 20 seconds or until it's dry. 20 segundos o hasta que esté seco. Ah, ok. But sometimes we kind of put a little too much on, so I have to make sure it's dry. A veces nos Is the door echamos shut? un poquito de más. Yeah, entonces make sure the door's queremos shut. asegurarnos de que esté seco. Okay, so what I'm doing now, I'm going to open up her lifeline. So I'm making sure we do have our face mask on over our nose. Our door is shut. Nobody can come in while this is open. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo ahora es abrirle esta línea. Ok. Yo voy a abrir la línea, pero queremos asegurarnos de tener la mascarilla puesta, que tengamos los guantes puestos, que la puerta esté cerrada y que nadie vaya a entrar mientras esté esto abierto. Ok. So you always have to have somewhere to go. So I'm opening up the tubing because you have to always have somewhere to go. Only one thing in your hand at a time. Entonces siempre va a tener un lugar a donde ir. Va a abrir el tubo, va a tener algo siempre en su mano porque va a querer saber a dónde va a ir. So what I did, I had somewhere to go. I opened up my first cap. I put my cap over to the side. Then I came back and I got the blue tubing and I put it where that cap was. Entonces lo que yo hice fue que abrí aquí, quité la tapa, puse la capita, la tapa aquí hacia el lado. Entonces conecté el tubo a donde estaba la capa. Ok. All right? Okay.
So now I'm gonna do the first flush. Entonces, ahora voy a hacerle el primer como enjuague o limpieza de ahí. Ok. Alright. You can pull your chair up there if you want to. Si desea, puede hablar la silla suya. No, estoy bien así. Quiero ver si crezco Se más. sienta. Estoy bien. Quiero ver si It's crezco fine más. like that. Okay, all right. I just want to be able to see. That's no problem. Are you feeling okay? I'm sorry? I asked her, Miss DeFlores, if she's feeling okay. Señora Flores, ¿usted se está sintiendo bien? Yeah. It doesn't look like it's moving. Let me see. It's not hurt. The fluid's not moving, so let's see. I'm just trying to get it to move. Vemos que el líquido no se está moviendo, entonces queremos intentar que se mueva. There it went. It's going. Ahí salió. So what happened was there was a kink here. You know where the cap is? I mean, this clamp. I moved it because it was a little kink in there. So now it's going. Entonces lo que ocurrió es que vio que yo le había quitado la capita y ahí donde estaba la capita como si hubiese estado medio torcido, al moverlo pues ya pudo correr. Ok. Alright. Ok. And this is something that, what I'm doing right now, this is something that you won't be doing. Y eso es algo que lo que yo estoy haciendo ahora es algo que usted no va a estar haciendo. Ah, no. Ok. ¿O no? No. Yeah. Not this here you won't. No, esto aquí no. Ah, ok. But on the other hand, when we get ready to do manuals, I'll train him how to do a manual on this. I'm doing different techniques right now that he's not going to do. But whenever we start training, he will train on a manual. Ahora, cuando yo la haga manual, entonces usted va a aprender cómo hacerlo manual. Al momento pues no estoy haciendo de otra forma y no, usted no lo tiene que hacer, pero sí va a aprender cuando se haga manual. Ok. Alright. Contesta. Ah, qué caray. Ah, Leonel. Bueno. ¿Qué pasó? No, ya estamos casi en más de la mitad, casi. No, ya olvídalo. Ándale. Bye. ¿Qué tal? ¿Quiere venir ya para qué? My brother. Your brother? It's crazy. Su hermano. Sí, es que quedamos que a las 11 aquí y se le olvidó. Yes, we had said that at 11 we'd be here. He would meet us here and he forgot. Well, at least you showed up with the patient. Bueno, por lo menos vino usted con el paciente, con la paciente, ¿no? Siempre. Yes. Siempre estoy para mi mamá las 24 horas. Yes, I'm always available for my mom 24 hours a day. Now, one thing about it is when they call about the supplies, you have to answer that phone. Ahora, una cosa sí también que tiene que saber es que cuando ellos le llamen para los suplementos, usted Okay. tiene que contestar el teléfono.
Ah, okay. Because what they will do, they will call you a couple of times and ask what type of supplies do you need. If you don't do it within a certain time frame, they're just going to send you whatever they think you need. Then you'll have to wait the whole entire month for the next one. Porque lo que va a ocurrir es que ellos le van a llamar a usted un par de veces para preguntar qué tipos de suplementos están necesitando. Y si usted no contesta, no responde, no les dice lo que están necesitando, lo que va a ocurrir es que ellos van a enviarle lo que ellos piensan que están necesitando. Okay. Y va a tener entonces que esperar al próximo mes para poder recibir lo que sí está necesitando. Okay. All right. So, and also when they get ready to send the supplies to you, they're going to give you a time that they're going to be there. And somebody over 18 must be there, because if you're not, it goes back to the warehouse, and then you will have to go and pick it up by the airport there in Coppell. Y también, cuando ellos le llamen, le van a estar dando una hora, un día y un horario en que van a estar llevando los suplementos. ¡Sácame del bolsillo! ¡Sácame! All right. Sorry, teacher. Now, whenever we do start training you on this, you won't be able to touch that phone at all, or you'll have to go and wash your hand. You can't use the hand sanitizer. You'll have to go and wash your hands for a minute. Ahora, cuando usted comience a hacer esto, usted no va a poder estar contestando el teléfono, porque no va a poder, después que conteste el teléfono, no puede usar este jabón para lavarse las manos, sino que tiene que ir directamente a la poceta, al fregadero, donde sea, para... ¡Sácame del bolsillo! My sister is outside. Is she? I'll go for a Sure, sure. See, the door's open. That's a no-no. ¿Ves? La puerta está abierta y eso es un no-no. It's got to be shut while we're doing this. Tiene que estar cerrada mientras estamos haciendo esto. Ahorita corregimos al señor. No cerraste la puerta. ¿Eh? No cerraste la puerta. I'm sorry. Bien que está cerrada. Hello. Hi. Siéntate ahí, vas a tocar. How are you doing? I'm fine, and you? Doing good. Nice. So what is your name? Sofía Sánchez. Sophia.